Curuchupa Podcast te da la bienvenida. Hola con toditos, muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del podcast más curuchupa de todo internet. En este caso tenemos integrante nuevo del team, fue invitada especial y ahora es integrante del team. Mira esas facetas que da la vida. Marle, bienvenida, ¿cómo vas? Un gusto estar aquí. Ya saben que conversar con ustedes y darle al gozo y un poquito de opinión es siempre un gusto. Y pues, empecemos, ¿no? De una. Y como siempre, saludando todas las noches a nuestro querido monaguillo. Dani, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal todo? Yo, buenas noches, ¿cómo van todos? Excelente, muy bien, pensando unos temas interesantes para esta noche de temas random, para decirlo de una manera educada, el hablar tonteras. Temas para el jueves, no te hueves. Guardemos los cartuchos para lo que se viene. Eso Santi. es todo. Entonces, comencemos pues con este jueves, no te hueves, como se diría en el argot popular. ¿Con qué tema empezaremos? Virgen Santísima del Perpetuo Socorro, veamos, hay tantos. ¿Será que levantamos la olla de los grillos y sacudimos un poco este jueves que está un poco frío, al menos por acá por Cuenca? ¿Qué les parece? Así comenzamos hablando sobre un tema que ha estado rondando no solamente en redes sociales ecuatorianas, sino ya a nivel mundial, y es sobre el famoso hashtag VacunaGate S o las vacunas VIP. Coméntenme, muchachos, ¿qué piensan de aquello? Vamos contigo, Marle. Bueno, principalmente creo que con todo lo que se ha destapado durante esta cuarentena de los políticos y la corrupción, creo que todo el mundo se esperaba que pasara lo mismo con las vacunas, ¿no? Entonces, no fue, creo que noticia nueva, normal que entre políticos, gente que se supone que estaba encargada de que esta vacuna llegue a las personas que debía llegar, se empezara con su propia familia, ¿no? Y y no solo en nuestro país, ¿no? En algunos países, Perú, Argentina, Chile, se ha dado esto incluso desde antes de que llegaran las vacunas, con muchos supuestos ensayos clínicos, como fue en Chile, si no estoy mal. Entonces, creo que fue más común de lo que se hubiese esperado y la gente lo está tomando como que algo más que van a llegar y conseguir solo con tener un apellido, un puesto, y está totalmente mal en realidad lo que se está haciendo. Pues sí, la verdad, o sea, como dices tú, aquí se aprovecha para vacunar al perro, al gato y al garabato, como se diría en el argot popular, y pues claro, mucha gente se aprovecha de eso. No estamos diciendo que esté mal que se vacunen las personas, está correcto, pero siempre y cuando hay que va a ayudar a los que menos acceso tienen y mejor dicho para los grupos de prioridad. No sé, Dani, ¿qué piensas tú al respecto de todo esto? Bueno, vivimos en el país de los favores, de que cada quien llega a un puesto de poder, piden favor a uno y al otro. Y tarde o temprano, en tiempos de necesidad, esos favores deben ser cobrados, como es el caso. Igualmente, el voluntariado humanitario que se hace aquí en el Ecuador siempre es con argolla, siempre es con un fondo detrás, con interés personal detrás, como fue el caso del Club Rotario, que estos señores se disfrazaron de ovejas para ayudar y gestionar todo lo posible el trámite de las vacunas. Y el rato de los ratos fueron los primeros en exigir ser vacunados. Y de hecho fueron vacunados por encima de médicos, de bomberos, policías, estudiantes de medicina, profesores o las personas que realmente necesitan, son la matriz productiva de nuestro país. Entonces, tenemos que dejar de santificarnos los ecuatorianos diciendo que los buenos somos más, porque se ha notado en este año de cuarentena que no. Los buenos somos los menos. Y que lamentablemente la gente aquí en el país está envuelta en este halo de viveza criolla y justifican todos sus actos con eso,
al pisotear a otras personas. Así que creo que es un tema muy delicado y que tiene mucha salsa por soltar en estos días. Y más que nada pareciera que, o sea, parece la película del Titanic literalmente porque a pocas semanas ya de que nuestro querido presidente vaya a tomar su merecido descanso, muchos de sus ministros han estado saliendo. O sea, ministro que entra, ministro que se va, o ministro que ni siquiera sabíamos que estaba metido y ya se va saliendo. Entonces, o sea, ¿a qué punto estamos llegando? O sea, Le están abandonando a todo el mundo. todo el mundo le está diciendo, topes López, mijito, o sea, que el capitán no abandone el barco porque no puede, nada más que porque no quisiera. Pero pues estamos con esa situación. Otro tema también que ha estado rondando en redes ha sido de que, por ejemplo, o sea, con lo del temporal que estamos pasando, muchas ciudades han estado sumidas en caos, por así decirlo. En una de las que he estado viendo en últimos días ha sido Loja, que prácticamente, al parecer, uno de los alcaldes anteriores metió las cuatro, o sea, metió las patas al decir, o al encementar la ribera del río y prácticamente ahorita está inundado completamente. También he visto que por el oriente creo que están algunos problemas. No sé, Marle, cómo estarán por allá, tú que tienes noticias de por allá. Directa de por ahí. Uh-huh. Claro, o sea, aquí también se ve muy claramente lo que ha pasado con todo esto de ir cortando los árboles a las orillas de los ríos, que lamentablemente la gente de los municipios no se da cuenta el daño que están haciendo. Creen que como aquí la mayoría del tiempo es calor, sequía casi, los ríos pasan pues, casi todo el tiempo, no se da una verdadera alcance de pensar lo que puede pasar, y ahora está saliendo a la luz que muchos dicen que el cambio climático no es real, pensando que solo es el que va a dejar de llover, cuando también es todo lo contrario. Estas lluvias que estamos teniendo tan excesivas que no se ha visto en mucho tiempo es una de las principales consecuencias que tenemos y vamos a seguir viendo con los años. Entonces, lo principal creo que es llamar un poquito a la gente que está en el poder, de quizás investigar un poco más antes de realizar cosas tan bonitas como hacen estos parques a las orillas de los ríos, porque se verá muy bonito, pero llenar de cemento una zona que se supone que ayuda a que el río se mantenga en su cauce no es la manera correcta de hacer las cosas. Claro, o sea, como dices tú, obras se ven bien bonitas en el AutoCAD, se ven bien bonitas en el papel, pero ya cuando se las aplica, pues en la vida real muchas de las veces no se toma en cuenta todos esos factores medioambientales y, o sea, factores científicos como tal. Inclusive, no sé si es que ustedes han escuchado que mucha, o sea, gente poderosa, más que nada en la administración Trump en Estados Unidos, él, por ejemplo, él se salió de los acuerdos de los de París, prácticamente dejando en ceros a la protección medioambiental. Supuestamente la administración Biden, la nueva, quiere ingresar en los acuerdos de París, pero ¿acaso creen que sea tarde o todavía estaremos a tiempo como para remediar un poco esa nota de lo que estaba pasando en el mundo? Yo creo que nunca es tarde, sinceramente. Si bien esos 4 años de administración Trump emitieron mucha polución al ambiente, ventajosamente para el ambiente nos cayó la cuarentena, nos cayó la pandemia. Entonces, casi el 2020, los primeros meses fueron un tiempo de remediación ambiental natural. Entonces, creo que si es que nos ponemos a trabajar en serio, y sobre todo la administración Biden toma en serio y reingresa a los acuerdos de París, podría, si no mantener, retroceder la contaminación ambiental que existe actualmente en el mundo. Y como Estados Unidos es líder de bloque occidental, podría impulsar a sus países aliados a que mantengan políticas ambientales similares y de esta forma bioremediar mucho en general. Oye, por ejemplo, en esa nota de lo que tú hablas sobre países aliados, ¿qué tipo de países aliados estamos hablando? Porque prácticamente parece que se le están acabando los aliados a Estados Unidos. No sé si es que vieron hoy día, salió una noticia en la CNN, en la BBC, que prácticamente se estaría hablando de una guerra fría 2.0 entre Estados Unidos y China, otra vez. Entonces, como que los aliados de estos manes se les está acabando. Esto de la guerra fría entre Estados Unidos y China comenzó hace algunos años, hace como 3, 4 años casi, con la guerra comercial.
Ujú. no estaba tan declarada la Guerra Fría, aún no habían inconvenientes con Corea del Sur, pero ahora ya es algo más frontal y Biden es una carta clave en este asunto para que deje de ser una guerra fría como tal y se convierta solamente en un conflicto diplomático que se puede arreglar fácilmente. Ahorita yo creo que el mundo tiene dos líderes muy claros. El primero, y primero ahorita es China, que es el líder mundial en comercio, en manufactura, Ujú. y maneja muchos países de corte comunista, sobre todo en Asia. Sus líderes principales tengo entendido que son Corea del Norte, Rusia, aunque Rusia está un poco distante, y estaba generando aliados con países como... se me está yendo. Bueno, quiere generar una ruta de comunicación que se conocen como las perlas del Pacífico, que abre una ruta de comercio desde China hacia el Océano Índico. Por el otro lado, el otro gran bloque está liderado por Estados Unidos y la OTAN, que hablamos de toda Europa, los países de América del Sur, que somos el patio trasero de Estados Unidos todavía. Ujú. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes bloques que pugnarían por el liderazgo mundial. Lo importante es que ambos bloques sean conscientes de la afectación ambiental que estamos viviendo actualmente y tomen cartas en el asunto independientemente de que sean aliados o enemigos. Claro. Y bueno, dentro de lo que estamos hablando ahorita, de esos dos bloques mundiales, de las potencias, o sea, del poder que se está generando, voy a tocar un tema, ese sí va a ser muy random para hacer alusión a este día, a este episodio. Y es de que, por ejemplo, hay muchas teorías conspiranoicas, vamos al tema de las conspiraciones que a todo el mundo le gusta, en la que se dice que, o sea, cada cierto tiempo, como que el poder se va cambiando de mano. Y hay un grupo supuestamente en el que ya saben cuál va a ser el siguiente en ingresar, que un tiempo es Occidente, otro tiempo es Oriente, y pues esos manes como que deciden todo. Mi querida Marle, Bilderberg, mi querida Marle, tú que, bueno, contigo hemos hablado mucho sobre eso, sobre las conspiraciones y tanta la vaina, ovnis y Illuminatis y todo eso. ¿Tú qué piensas al respecto de todo esto? ¿Crees que existe mano negra, como se diría ahí, en donde puedan como que encauzar el viaje del mundo? Es decir, que un grupo de 20 y pico de personas puedan controlar potencias, estamos hablando potencias gigantescas. ¿Tú qué piensas? ¿Hay mano negra por ahí? Claro, hay muchas teorías, mucha gente que piensa que hay una élite atrás de todo lo que pasa en el mundo, que nada es que se da porque ya quiso haber un conflicto, sino que todo ha estado ya pensado con anterioridad. Creo que, sinceramente, pienso que puede ser un 50-50, porque quizás no en el punto de que encaucen lo que va a pasar, pero sí esto de meter ideas en las diferentes personas que están en el poder de... Yo no creo que, como dice acá Daniel, todos estos problemas que hay o las razones por las que sea que se crea un conflicto entre fuerzas tan grandes que pueden causar barbaridades si se llegan a contraponer, a haber una lucha. Entonces, pienso que hay personas que están poniendo estos puntitos, estas pequeñas bombitas por ahí para que empiece algo que quizás no queremos que ocurra. Entonces, depende bastante desde qué punto se vea, pero pienso que la comunicación y tratar de llevar todo, como dice, algo mediático mediante la conversación y la paz es lo mejor que podemos hacer ahora, no solo por nosotros, porque todo lo que hagan o toda cualquier pelea que se dé dentro de el planeta en este momento va a afectar totalmente al cambio climático. Quiera que no, mira tú, las bombas, las guerras que ha habido, lo que le han hecho al planeta. Y en este momento estamos ya en una etapa en la que tenemos que pensar en qué va a pasar de aquí a 50 años si seguimos con estos problemas, quizás atacándonos en vez de atacar el verdadero problema, como dice, unirse para tratar de no lograr que no suba más esos 2 grados de temperatura que se supone que está planteado en el acuerdo y lograr que el planeta se vaya normalizando un poquito más. Claro, o sea, en teoría, como dices tú, en los acuerdos está hasta un cierto límite, pero pues se ha visto que esos acuerdos, o sea, se fueron todo al caño porque prácticamente no se está, o sea, no se cumplieron
Inclusive dice que el marco referencial para la temperatura mundial parece que subió más de los 2 grados, o eso es lo que se espera, y ni siquiera pensemos de que 50 años, porque, o sea, para quienes nos estén escuchando, hagan un cálculo, no solamente de aquí a 50 años, de aquí a 10 años nomás, que ya o sea, primero ya nos estamos quedando sin agua. En el Ecuador no, gracias a los cielos todavía no, pero a nivel mundial el agua ya está cotizándose en lo que es Wall Street. Entonces ya está habiendo cambios muy, muy sustanciales en eso. Y te acuerdas, Dani, de lo que hablábamos en el segundo episodio también justamente de esto, de que ya, o sea, los recursos que pensábamos que eran intocables, pues ahorita ya están siendo parte de como moneda de cambio, y es lo que se está viendo hoy en día. Los candidatos presidenciales que casi entra a segunda vuelta, que prefiero no nombrarlo para no hacer publicidad. Tiene un nombre significativamente eso, güey, y es lo que él propuso monetizar y comenzar a meter en bolsa de manera de agua virtual. Y esto es algo peligroso y delicado más allá de la pantomima, de la fantasía, porque estaría poniendo en venta los recursos hídricos del país y no para un día, y no un barril de agua, sino en posición de una fuente hídrica. Y eso es algo muy peligroso, y nosotros como un país tan beneficiado con fuentes de agua dulce como somos nosotros, debemos tener en cuenta. Volviendo a la discusión anterior de los grupos de poder que podrían manejar el mundo, recuerdo lo que estábamos hablando justamente en el podcast de las hormigas, del frasco de las hormigas, de que si bien no es necesario que alguien agite el frasco de las hormigas para que ellas se ataquen, puede que sea un grupo de gente que esté detrás como espectadores y que ponen pequeños detalles. Y en eso quiero volver a lo de las sociedades de favores y presiones diplomáticas. Los mismos favores que se ejercen aquí en el país para las vacunaciones VIP son los favores que tienen grupos de muchísimo dinero y muchísimo poder para que se apliquen tal o cual política internacional. En este caso, creo que de manera conspiranoica los mayores poderes que actúan en contra de los cambios climáticos son, bueno, los cambios de remediación climática, son los grupos petroleros, los grupos que tienen el dominio de las petroleras o los generadores de energía. Pero esto nos pone dos paradigmas a futuro, suponiendo que ya no podamos remediar el planeta, obviamente. El primero es huir de la Tierra a Marte, a la Luna, a hacer una terraformación de alguna cosa que esté cerca. O la otra es aprovechar los cambios que están sucediendo y adaptarnos a ellos. Por ejemplo, los grandes deshielos de la Antártida nos abrirían campos de cultivo allá. Si bien no es ideal, se destruiría gran fauna nativa de ahí, podría adaptarse. No digo, o sea, no soy partidario de esto, pero es una opción al fin y al cabo. Claro. No sé qué piensan ustedes. Y, o sea, por ejemplo, por ese lado, hay mucha gente que te dice, o sea, que podría pensar, ¿de qué me sirve que yo gastes millones de dólares, miles de millones de dólares en experimentos en la Luna, en experimentos en Marte, en recorrer todo eso, cuando hay gente en el África que se está cagando del hambre? Y tienen toda la razón. Entonces, como que sí es así, vende ser como una batalla bioética y ética más que nada. De que, o sea, de que qué estamos haciendo con la plata, pues prácticamente. Y como dices tú, poder utilizar campos de cultivo en la Antártida, en los polos, pues sí estaríamos, aparte que estuviéramos destruyendo fauna nativa, estuviéramos abriendo una caja de Pandora increíble, porque Marle, tú y yo más que nada conocemos la microfauna que puede haber ahí, en donde se desate otra pandemia, Diosito no quiera, con un bichito de por allá estamos jodidos, más que la que tenemos ahora. Algún virus que esté congelado en el permafrost de la Antártida y chao. Probablemente imagínate eso, o sea, no quisiera vivir un Resident Evil, no todavía. No, gracias. Pero, por ejemplo, hablando de geopolítica, quiero tocar el tema de África. África fue el patio trasero de Europa, de Europa colonial por mucho tiempo. Hicieron desastres, hicieron
cagadas, porque es lo que hicieron. Pero de la descolonización ya han pasado ya casi 100 años de la medida de descolonización africana. Sin embargo, muchos de los problemas que se mantienen son por luchas tribales internas. No porque no tengan recursos, sino porque la ideología tribal de la gente de ahí sigue, no sé, con su chip en la cabeza para ver, yo veo una aldea que es el frente mío, quiero sus tierras, voy y les masacro a todos. Y es a todos, a las 500 personas que viven en esa aldea. Y eso no es culpa ni siquiera de la UNICEF, que está ahí interviniendo para el hambre, no es culpa de la ONU, ellos poco o nada pueden hacer al respecto. Pueden darles paneles solares, darles educación, pero si mantienen sus costumbres tribales, es muy difícil que ellos mismos como sociedad salgan adelante. Y tenemos otros casos como por ejemplo Sudáfrica, que si bien fue una colonia igualmente mucho tiempo, ahora es un país relativamente industrializado y moderno. Entonces creo que depende mucho, sobre todo en África, depende mucho de la idiosincrasia y del manejo de las tradiciones que tienen las tribus ahí. No creo que podemos culpar un megaproyecto fuera de la Tierra en la alimentación de la gente de ahí. Claro, o sea, como dices tú, son problemas de ellos, pero, o sea, es lo que te planteo, porque hay mucha gente que te dice eso. Inclusive en conversaciones en la universidad con amigos, cuando no entienden eso, cuando dicen, no, es que tal proyecto está haciéndose, creo que sea en la Luna, en Mars, y hasta los mismos profes a veces cogen y te dicen como que, pero ¿por qué están yéndose allá cuando tienen que hacer las cosas aquí y tienen que ver aquí y alimentar a la gente aquí? Entonces uno también se pone a pensar como que, brother, aquí ya no hay dónde, o sea, ya no hay espacio. Es que, Mars, te robo este espacio y te corto, Santi. Por ejemplo, esos argumentos yo creo que son argumentos infantiles. Por más profesores que sean, por más estudiantes universitarios que seamos, son argumentos infantiles. Que es decir, yo no puedo estudiar una ingeniería porque mi hijo no tiene para comer, por ejemplo, hablando en términos más pequeños. Yo puedo estudiar y trabajar y darle a mi hijo de comer. Es más, si es que yo trabajo y tengo mi ingeniería, tengo mejores posibilidades, un mejor futuro que ofrecerle a mi hijo. Lo mismo pasaría en la Tierra, digamos. Si es que la sociedad más civilizada, entre comillas, se desarrolla, busca nuevos horizontes, el status quo del planeta va a subir. Y por ende, las personas que tienen problemas de alimentación, de desnutrición, acceso al agua y a servicios básicos, poco a poco se va a ir normalizando y se van a ir adaptando a las nuevas medidas y va a ingresar tecnologías a sus tierras. Entonces, yo sigo creyendo que el desarrollo es la cura para todo. Ahora, Mar, quiero escuchar tus comentarios. Claro, por ese lado estoy totalmente de acuerdo contigo. También les quería compartir el video que habla de Estrategia Nacional del Cambio Climático aquí en Ecuador, que nos habla sobre la adaptación y la mitigación, que se divide en dos, a mi parecer, que la adaptación para la gente pobre y la mitigación para la gente con dinero. Entonces, ya planteando desde las perspectivas que ustedes nos ponen, podría ser, y desde mi punto de vista pienso que esto es lo mejor que podría pasar, que la gente que tiene dinero haga su propia forma de mitigación, como hablan ustedes, de quizás ir a la Luna, a Marte, donde sea. Pienso que esas personas que son las mismas, que no les importa qué es lo necesario hacer para conseguir ese dinero que les va a llevar quizás a vivir en un mejor lugar, se fueran todos de aquí y permitieran a la gente que quizás no tiene muchos recursos, pero tiene inventiva, tiene esa mentalidad de quizás no tengo lo suficiente para hacer, pero en internet puedo encontrar quizás lo suficiente, o el conocimiento empírico que tienen muchos abuelos es suficiente para lograr cosas maravillosas. No sé si ustedes han visto estos videos de estos muchachitos que con un palo hacen maravillas en la Es tierra. increíble. O sea, solo eso es una cosa tan pequeña donde nosotros podemos decir, la gente que no tiene el dinero se acopla de una manera tan buena que si todas estas personas que hacen lo que sea por un poco de dinero y arruinan la naturaleza por un poco de dinero, se fueran, yo sé que la gente que se quede aquí y tenga que adaptarse porque no le queda de otra, encontrar la manera.
siempre la naturaleza encuentra la manera. ¿Cómo es posible que después de lugares que han estado destrozados, que han pasado barbaridades, la naturaleza regresa y lo arregla? Muchas veces sin necesidad del hombre. Entonces, plantándolo de este punto, ya digo, esta estrategia nacional que se tiene en Ecuador, que mucha gente no conoce y que es bastante interesante cómo plantea cuáles son las áreas en las cuales podemos adaptar y cuáles son las áreas en las que tenemos que mitigar, ya que no hay vuelta atrás, tenemos que acostumbrar quizás o buscar nuevos métodos, que por ahí está también la biotecnología, que cada vez van creando nuevas variedades de frutos, de cultivos, que a la larga, como futura biotecnóloga, me encanta este tema, pero a la larga no sabemos lo que esto va a hacer dentro del cuerpo de cada una de las personas que consuman, que todavía está muy largo por ver, y también pensar en qué va a pasar en el planeta una vez que vaya creciendo la mitigación, entre comillas, que va a ser ir creando cosas nuevas para adaptarse también a lo que pasa en el planeta, y si es que esto no va a ir alimentando el problema, porque tú y yo sabemos muy bien lo que puede pasar al ingerir estas cosas modificadas genéticamente. Claro, o sea, y ojillo también ahí, que bueno, ese es un tema también que puede ser muy polémico, porque alguien que puede escuchar eso y puede decir, obviamente, ahora que tenemos en la Constitución está puesto que se ponga el etiquetado, y gente que lea transgénico, o sea, pueda malinterpretar las cosas. Hay que entender que una cosa es mejorar para bien, es decir, o sea, hay muchos alimentos genéticamente modificados que están saliendo, que hay países en América Latina como Chile y Argentina que están realizando cosechas tipo, por ejemplo, un ejemplo es el arroz dorado, que ellos están mandando desde Chile, me parece que es, hacia el África. ¿Por qué? Porque es un arroz genéticamente modificado que aguanta sequías y todo eso, pero también hay que indicar a la gente que estos, pues, si bien pueden tener una afección a largo plazo, como no puede tener, aunque no creo que nos pase nada. O sea, ya más allá de la cara de Pikachu que tenemos, no creo que nos haga, no creo que nos haga mal. Todo es cuestión del tiempo. Por ahora es una solución. Se supone que igual también se está planteando esto de crear la carne en laboratorio. Cosa, y quién quita de que no esté hecho ya. Exacto, y que por un lado también termina siendo una buena opción para dejar de consumir terreno que realmente es selva, que es naturaleza, para sembrar el alimento del ganado y todas estas cosas. Entonces, son vías y son opciones que quizás muchas de las veces nos puedan ayudar, o también que quien quita y en un futuro también alimenten el problema. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta en estos casos. Claro. Ahora, volviendo al tema que estábamos hablando que propuse tomar, de remediación o mitigación. Adaptación y mitigación. Adaptación y mitigación. Desde el otro punto de vista, que he escuchado muchas quejas de esto, que, a ver, entonces, ¿qué tenemos? Que de evolucionar, tenemos que regresar en la evolución. A la edad de piedra. Tenemos que eliminar la tecnología para que el mundo esté mejor, o tenemos que plantear una metodología de adaptación de nuestra tecnología y regresar a nuestras raíces con la tierra. Yo soy muy espiritual en esto realmente. O buscar una forma de reevolución, de justamente con la tecnología que ya tenemos, encaminarnos hacia un futuro, hacia una reinserción, digamos, más animal del humano, siendo todavía conscientes y siendo todavía racionales. Les dejo este tema con pendiente y lo siguiente, los GMOs, los alimentos genéticamente modificados. Si bien las modificaciones que estamos haciendo ahora, bueno, que ustedes están haciendo ahora, los biotecnólogos, son más, digamos, agresivas, son más notorias, la mayoría de alimentos que consumimos son genéticamente modificados. Son basados en la elección selectiva, algo así, no me acuerdo. Y es lo que consumimos, y si bien no tenemos cáncer todavía, muchos abuelos atribuyen a que es justamente por la contaminación química de los alimentos. Pero a lo mejor ahí está la solución al hambre mundial. Claro, o sea, es que ahí, bueno, en ese tema habría que ver por dos vías.
La primera es la evolución genética de manera natural, porque, o sea, si es que hablamos de alimentos genéticamente modificados, todo es genéticamente modificado desde que el hombre inventó la agricultura. O sea, porque si es que vemos en internet, si buscamos el maíz primitivo, una pendejadita de ese color, versus la mazorca que tenemos ahí, de tuco de mazorca, o sea, Claro. es genéticamente modificado de la Y que no le entra naturaleza. gorgojo ni a bala. Exacto, pero de ahí al otro punto ya genéticamente modificado del ser humano, claro que es, son técnicas que se utilizan, pero es más que nada para mejoramiento. Por ejemplo, hubo un caso de las sandías cuadradas que vendían o que venden en Japón, que todo el mundo decía China, que sí. son modificadas, así que pues poco y que el diablo hizo eso. Bro, escoges la sandía que está creciendo, le metes en un cubo y la sandía te Listo. queda cubo, te queda así bonito. Eso tiene forma de corazón, lo que Ya tú está, bro. quieras. Claro. Entonces, o sea, hay que ver esas dos versiones de la historia, más que nada porque si es que nos vamos solamente a una, pues sabemos que podemos jodernos la vida en ese Claro, sentido. lo que debe primar ahí es la bioética. Tengamos muy en cuenta que, como dicen ustedes, todo por selección, fuimos cambiando todas las cosas para nuestro beneficio. Entonces, quiera que no, hay cosas o genes dentro de cada código genético que pueden mejorar distintos tipos de plantas. Por ahora, creo que si no me equivoco, tienen que ser de la misma familia para tratar de integrarle un gen dentro de su código genético, pero puede llegar mucho más allá. Como tú dices, la tecnología va a seguir avanzando totalmente con el paso de los años, entonces ahí se planta la bioética, hasta dónde es ético llegar para quizás mitigar el problema. Pero ya digo, cuando se pasa de ese límite, no sabemos lo que pueda pasar. Por ahora, las cosas que se están haciendo, y como tú dices, yo pienso que esa reevolución de la que hablas, poniéndolo en práctica en las potencias mundiales que hablábamos, sería la mejor forma para que el resto del mundo se vaya acoplando. ¿Cómo sería esto? La naturaleza junto con todo, no es que esto de crear edificios enormes, si todo fuera como una fusión entre lo natural y la ciencia, ese sería el punto medio perfecto para que todo nos fuera bien, para seguir investigando, para que siga habiendo avance científico, para que lleguemos a puntos donde quizás las enfermedades ya sean algo que solo va a ser conocido y no vamos a llegar Estudiado en libros y listo. a darle, exacto. Entonces, y sin dañar el planeta de por medio, o sea, fuera la utopía que todo el mundo siempre ha deseado. Pero, o sea, por ejemplo, podemos ver nosotros series, películas, libros, novelas que hablan sobre el típico mundo post-apocalíptico en donde algún mijín por ahí lanza una bomba nuclear y todo se acabó y todo es tristeza. Pero como dices tú, dándole la vuelta a esa utopía, a esa idea, solamente el fusionar ciencia con la parte natural, con la naturaleza como tal, o sea, estaríamos hablando de una evolución, Un cambio de paradigma pero pues, es que terrible. claro, es que sería una evolución, o sea, nunca antes vista, o sea, Y imagínate, ahora quiero introducirles otro tema completamente random dale. que nace de lo desconocido, justamente lo que hablaba Mar, de que ahora estamos trabajando en algo que va a tener resultados de aquí a 50, 100 años y son desconocidos y que les podemos tener miedo. Es más, han habido películas, como por ejemplo Matrix, Chan, 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 que habla chan. que habla del dominio de las máquinas sobre los hombres. ¿De qué te estoy hablando? De la singularidad humana. Ok, La dale. singularidad humana es un momento en la evolución del ser humano cuando tenemos que integrarnos sí o sí con la robótica, con la electrónica, y algo que es muy delicado y muy peligroso, que es que las inteligencias artificiales comiencen a ser completamente autónomas. Esto es, que puedan pensar, evolucionar y autodiseñarse. ¿Qué pensamientos tienes sobre esto? Ay, Virgen Santa, me dejaste con la palabra en la boca. Por ejemplo, en ese sentido, te iba a hacer una pregunta al respecto de eso. Creo que todos aquí hemos escuchado, inclusive lo que nos estén viendo, han escuchado sobre el proyecto que tiene Elon Musk sobre esta, Neuralink,
sobre implantar chips literalmente en el cerebro de las personas. No estamos hablando del chip que viene en la vacuna 5G, no se Del preocupen, vacúnense nomás, no se van a quedar sin señal en media montaña. En clases. No pasa nada. Pero sí estamos hablando de algo realista que ya estaba haciendo pruebas mismo Elon Musk, y es sobre la implantación de chips en el cerebro, literalmente, para descargar. No se sabe, o sea, esa parte no entendí bien si era la memoria o si era crear una realidad alterna, virtual, no tengo la menor idea. Ahí sí, en ese tema soy ignorante. Pero sí es un tema interesante porque hace unos años, me parece mal, me corriges, Daniel, si me equivoco, pero ya hubo una empresa que canceló una inteligencia artificial porque se dieron cuenta que estaba siendo demasiadamente autónomo. No recuerdo si era Facebook o era Google. Eso fue algo gracioso, que fue muy mal interpretado por los medios de comunicación. O sea, lo que decían es que pusieron a conversar dos inteligencias artificiales, dos chatbots, y estos mijines se inventaron un nuevo lenguaje. Esa era la noticia. Lo que pasa es que está mal delimitado lo que se conoce como dominio del problema. El dominio del problema en programación es un marco conceptual donde se definen los parámetros en los que funciona algo. El lenguaje nuevo que se inventaron estos chatbots es, por ejemplo, en vez de decir 4 manzanas, se nos dice manzana, 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 manzana. Porque para una computadora es mucho más fácil interpretar 4 veces la palabra manzana que analizar el número 4, entender el concepto de cantidad de 4 y luego de manzana. Ese fue el problema que tuvieron estas guías que fueron apagadas, más no que estaban siendo autónomas de que estaban descontroladas. En inteligencia artificial falta muchísimo para que se logre la autonomía en IA. ¿Tú crees que, o sea, falte mucho? O sea, va así con la mano en el corazón. ¿Crees que falta todavía mucho? Porque hay robots que están ya debutando como personas prácticamente. O sea, copian el pensamiento humano, si puedo decir así. No están copiando el pensamiento humano. Todos son algoritmos. Bueno, algoritmos de aprendizaje, pero que te copian el comportamiento. O sea, te analizan cómo eres y emulan, mas no son conscientes de lo que está pasando. O sea, la inteligencia artificial ahorita es capaz de emular muchas cosas, pero no es capaz de abstraer conocimientos para sí misma ni de aprender realmente. O sea, de transformar un conocimiento general de emulación en un conocimiento propio y que esa IA sea capaz de representarlo a su propia manera, como haría un niño, el aprendizaje de un niño. A eso nos falta todavía siquiera unos 50 años para tener la tecnología y los algoritmos que nos permitan hacer eso. Ni siquiera están descubiertos. O sea, falta realmente mucho guía. Claro, pero, o sea, como te digo, vamos a ponernos otra vez conspiranoicos. ¿Y qué tal los proyectos secretos, los proyectos militares grandes? O sea, que hacen tontería y media. No sé, Ley de Murphy, hermano. Murphy. Ley de Murphy. Sí, ¿Será? lo que puede salir mal, va a salir mal. Ya estuvieron descontrolado y ya nos hubiéramos dado cuenta. Ya estuviéramos a lo Terminator. No tanto, pero por lo menos ya hubiera salido una noticia de que Algo explotó, algo se dañó. Ajá, o que una supercomputadora se volvió autónoma y que comenzó a descargar recursos automáticamente de la red y se desconectó del control humano. Que eso sería un indicio de autonomía completa. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un Jarvis tipo Iron Man. Hijos, Un tipo visión. Diosito. Y retomando un poquito de lo que hablabas de Elon Musk, lo que está haciendo él en cerdos era un chip para tratar enfermedades neurológicas a la larga. Ese es el punto que él está tomando con el chip implantado en los cerdos, que quiere llegar a un punto donde con eso poder quizás detener el avance del Alzheimer. Imagínate lo que fuera para la medicina lograr que esto se diera, porque quizás evitar la muerte de las neuronas antes de que avance lo suficiente, quizás también controlar el deterioro cognitivo que tiene el Parkinson a la larga. Entonces, llama bastante la atención. Y por otro lado, en cambio, tiene el área que, si no estoy mal, también implantó un chip en un mono, donde en esta perspectiva, en cambio, es integrar todo lo virtual que nosotros vemos a partir de las computadoras, los televisores, integrarlo ya a la corteza prefrontal del cerebro para poder
interactuar directamente. Entonces eso es lo que plantea desde otra perspectiva, intentar que el mono juegue videojuegos básicos y ver si realmente puede interactuar de manera directa. Entonces, desde una misma idea, diferentes perspectivas de uso. O sea que prácticamente me estás diciendo que un mono va a jugar al Fortnite y no va a pasar absolutamente nada. Es que eso es lo que busca, es el siguiente paso. Ahora tenemos celulares inteligentes, las pantallas, todo táctil. Creo que es el siguiente paso que ellos están buscando llegar. Y eso es justamente la singularidad humana. Eso es lo que les hablaba de que, dado un momento, nosotros para poder evolucionar, ser más inteligentes, ser más perspicaces, poder acumular mayor cantidad de información y procesarla en nuestro pequeño cerebro para esta época, vamos a tener que comenzar a integrar elementos tecnológicos o lo que sería vida basada en el silicio y no en el carbono en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo. Integrar la biónica, la robótica, para reemplazar o mejorar miembros. Y de lo que me acuerdo de mis clases de investigación en IA, se hablaba que la singularidad humana o que los comienzos fuertes de la singularidad humana van a comenzar de aquí a unos 50 años. Y esos 50 años está a la vuelta de la esquina. Claro. Están ya mismito. Y, por ejemplo, o sea, hay gente, o sea, quitando de un lado lo de las series, hay gente que hace lo que se conoce como el biohacking, que ellos mismos crean sus propias modificaciones, sus propios implantan. sentidos. Exacto, o sea, se implantan y los manes son un Robocop andante. O sea, por ejemplo, yo te planteo algo, Marle, no sé qué pienses. Si es que a ti te dieran la oportunidad de implantarte ese chip de Elon Musk en el cerebro, ¿tú lo harías? Aún sabiendo, perdón que te interrumpa, sabiendo que, por ejemplo, te vas, sales de tu casa, te metes en la selva y se te fue la señal y te queda ahí congelado. Pantalla es azul. Te lo pondrías. Y sí, ustedes siguen pensando que uno, por ser del oriente, vive en medio de la selva. Sí. Bueno, seamos honestos. Sí. Sí. Bueno, verás, es que muy aparte de si sale bien o si sale mal, esto va a quedar en la historia como uno de quizás los avances o quizás uno de los problemas que sea que vaya a pasar. Entonces, yo sinceramente así, desde la curiosidad científica, yo sí lo hiciera. ¿Por qué? Porque va a quedar esto en los libros de historia, salga bien o salga mal. Así de simple. Métale el chip, entonces. Formar parte de algo tan grande y tan importante en realidad, porque ya digo, quizás no desde el área de el entretenimiento, porque yo por ese lado no me parece necesario, porque así como si llega a pasar, así como entra un virus en una computadora, no sabemos lo que va a pasar cuando esté integrado a nuestro sistema. Pero del área médica me parece un gran paso, un gran avance y algo que no más personas que tienen el capital deberían estar trabajando en cosas parecidas. Ajá, o sea, bueno, como dices tú, por el lado médico hay avances que obviamente en el país no se ven, pero sí he tenido la oportunidad de conversar con una prima que ella es ginecóloga e inclusive ella me comentó que se fue a un curso en Las Vegas, en donde ellos utilizaban, en donde dice que tienen un robot que le conocen como el Da Vinci, en donde ellos podían operar. O sea, ella estaba en Las Vegas y operaba al otro lado del mundo, o sea, en tiempo real. O sea, imagínate la capacidad biomédica que tiene esa vaina. Si es que tú pones un Da Vinci aquí en el Ecuador, primero Te cuento. Y hay Da Vinci aquí en el Ecuador. Oye, brother, pero ¿cómo hacen con la red? Por ejemplo, o sea, ponte que en media operación se le caiga el internet, de eso salga conexión no estable, Mijin ahí, Shanghai, hablando de la plena, Ecuador y Latinoamérica tiene una de las conexiones a internet más rápidas y más estables, porque estamos conectados así de cerca de la conexión de fibra del Pacífico. En cambio, pero aquí se me está congelando la pantalla 2 veces. Porque tienes un proveedor privado, tienes un proveedor civil. No. Quien gestiona las cosas es el proveedor, quien te gestiona la conexión de tu fibra óptica desde el lugar donde estás hasta la central. Los hospitales y el gobierno tienen una red que es muy estable, es extremadamente estable y muy, muy segura. Por eso los TikToks. Obviamente. Pero, o sea,
como ingeniero electrónico que ha husmeado un poco en el área médica, primero que nada, antes de meterse cualquier cosa de esas, haces pruebas de 120 días de estabilidad de red antes de poder operar con uno de estos. Y si es que ya hay uno en Ecuador es porque se ha probado eso. Híjole. Aquí en el Ecuador hay dos. Uno creo, no estoy seguro, que estaba en el hospital, del IES de aquí de Cuenca, Ya. y uno estaba en el hospital de los Valles, o ambos están en el hospital de los Valles en Cumbaya, en Quito. Mira. Pero ya hay personas que saben utilizar esos robots aquí en Ecuador. Y otra cosa, estos robots no son únicamente para telemedicina o para telecirugía, sino para cirugías que son extremadamente minuciosas, porque bien o mal, nuestro pulso, por más cirujanos que sean, tiembla. Y la mayoría de errores que hay en las cirugías son humanos. Son debidos a que tuviste un calambre después de estar 4 horas con el bisturí de esta forma. En cambio, un robot no tiene calambres. El robot es extremadamente preciso. O sea, hablando de precisión de micras, ni siquiera de milímetros, de micras. Entonces, son ayudas tecnológicas para los cirujanos que lamentablemente los cirujanos de vieja escuela no quieren aceptar porque dicen que es quitarles el trabajo a ellos y que un simple ingeniero o una simple enfermera leyendo un manual puede hacer una operación compleja a corazón abierto, que no es así. Pero ahí entra otro tema interesante que es la transferencia de tecnología y de conocimientos, que eso podemos dejarlo para después. Sí, inclusive eso podemos tener algún invitado para que nos hable también un poco sobre la transferencia de tecnología y conocimiento, que también puede abrir muchos temas, subtemas para hablar después. Entonces, miremos eso como justo lo que estábamos hablando, cómo deberíamos ir evolucionando y estamos evolucionando a la par de la tecnología en el caso de la medicina, en el caso de los avances en alimentación, en el caso de los avances virtuales. Como decías tú, Marle, tenemos celulares inteligentes, tenemos tabletas, tenemos cámaras inteligentes, tenemos los parlantitos, los famosos Alexa, que esa vaina te sabe todo, literalmente, o los Smart TV, que tú estás hablando, esa vaina está apagada, estás hablando de algo que te gusta, prendes y te salió 20,000 anuncios. Te escucha todo el tiempo. Es que sí, da Y miedo. con tu consentimiento, que es lo peor. Da miedo esa cosa. O sea, no hay Estoy como... de acuerdo con todo, sí. O sea, da miedo. No sé si es que ustedes han hecho, pero en mi caso, cuando estoy aburrido, yo me pongo a hablar con el Google Assistant de mi celu. Estoy aburrido, estamos hablando. No, Y el no he man- llegado a ese Cuéntame punto de un chiste. soledad. Y el man responde huevadas. O sea, es increíble. Entonces, sí, son cosas simpáticas que está pasando hoy en día en el mundo actual. Y como decimos, 50 años es nada. O sea, 50 años. Es la vuelta de la esquina. Es la juventud de nuestros futuros hijos, si es que hay. Si es que llegan también. Claro, sí, si es que tenemos suerte podremos vislumbrar un poquito de lo que seremos nosotros también los futuros ancianos que no sabemos dominar la nueva tecnología. Y ni tan ancianos, porque verás que de aquí a 50 años tendremos que 75 años, que viejos, pero no tanto. Claro que dentro de 50 años ya no vamos a tener el celular para estar ahí viendo bonitos. Vamos a tenerlo implantado en el cerebro con Claro, mijín. Ahí sí te da O sea, un... literalmente nosotros vamos a ser los conejillos de indias para las tecnologías cyborg. El Muy ley, cierto, en papá. realidad. Uf, o sea, tus nietos te van a hacer rabos conejillo de indias, mijo, sin que te des en Claro. cuenta. Uf, de ley, o sea. Ojalá, pero ojalá como crece la tecnología, crezca también la curiosidad de las nuevas generaciones para la tecnología y no nos llenemos más de TikTokers, de influencers, personas que si llega a haber una nueva pandemia, lo único que van a poder hacer es bailar frente a un computador porque Y nos vamos a morir en masa. es que ponte a pensar, esta pandemia hubiera pasado en sin exagerar, unos 20 años más, con estos profesionales que están saliendo de lugares, o no sé qué hubiera sido la verdad. No, ¿Entiendes? ya. 20 años. Yo a esta juventud le veo un poquito, sin decirme vieja, sin creerme vieja, porque todavía formo parte de esta juventud, pero no entiendo cómo jóvenes No tienen interés. tanto talento no tienen ese amor por investigar, ese amor por querer ser algo más, y solo
el mayor sueño que tienen es llegar a ganar tanto Ser dinero influencer. haciendo videos en internet y ya. Y ni siquiera videos de calidad. No sé si vieron esta transmisión que hicieron por Julio Profe, de que Ah, que tenía 8 conectados. 8 conectados, comparado con un video de Un curso de un completamente influencer de aquí gratuito de de Ecuador. cálculo. O sea, es que De ahí, Ecuador, con un chisme, con una separación, con un rompimiento, unos cachos. Cierto, Pero de la mallita con el Anthony Swag. ya, Uno está en todo. ¿qué podemos esperar? O sea, Oigan, chicos, como aquí vamos terminando esta sesión, ya una quería hora. preguntarles, ¿qué les llevó a ustedes a estudiar ciencia? ¿Y cómo descubrieron que su pasión y que su vida estaba en la ciencia? Marle, comenzamos contigo. siempre empezamos conmigo. Claro. Yo creo que crecer en una familia donde quizás se sabe mucho de ciertas cosas, pero se cree mucho en estas conspiraciones por otro lado. Creo que en mi casa lo que más se sabe es sobre animales y la vaina, pero si tú preguntas cómo se hace una vacuna, si preguntas la diferencia entre un virus y una bacteria, no te sabes responder. Y sale a chiste, parece chistoso, ¿no? Pero vos dices, ¿cómo puede ser que ya tenía yo 17 en ese entonces, estoy a esta edad y estoy viviendo en una casa donde no puedo tener una conversación centrada con mis padres porque no saben del tema? Y no es culpa de ellos, antes no se estudiaba tanto, o sea, es más bien un ejemplo de la razón por la que debemos seguir estudiando. Y es más, no solo la universidad, hay que intentar hacer todos los másteres, los posgrados, los cursos, no solo sobre nuestra área, sino sobre todos los temas. Imagínate lo importante que es saber primeros auxilios, lo importante que es saber cosas que quizás no todo el mundo sabe. Entonces, cuando llegas a ese punto de darte cuenta que necesitas saber más, necesitas conocer más, no solo para ti mismo, sino para aclarar un poquito las dudas de la gente que te rodea, yo creo que ahí decides estudiar ciencia. Dices, no puedo contentarme en mi vida con lo poquito que sé, necesito saber más, y mientras más sabes, más tienes ese sentimiento. Santi. Perfecto. Bueno, en mi caso, ¿qué es lo que me llevó a estudiar ciencia? Pues, contrario a lo que Mar le dijo, para desmentir conspiraciones, a mí lo que me llevó a estudiar ciencia son las conspiraciones. Increíblemente. ¿Por qué? Porque desde que tengo uso de razón, me encantaban esos temas de las conspiraciones, de cosas que parecen imposibles, que no podrían pasar en una realidad normal, pero que al final terminan pasando. Entonces tú te dices, ok, tengo esa posibilidad, tengo esa otra posibilidad, ¿qué hay en el medio? Entonces, para poder demostrar qué hay en el medio es lo que a mí me llevó a querer investigar, a querer saber más, e inclusive hasta para poder mantener una conversación entre amigos, entre panas, hasta para desmentir, como dice Marley, cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Entonces, tienes que investigar. Y son cosas que mientras que uno se pone a investigar, comienza a investigar más, vos te das en cuenta que mientras más investigas, menos sabes. Es una paradoja, o sea, mientras más investigas, menos sabes, y estás ahí mismo, y dale, y hoy día leíste una cosa que para mañana ya es mentira, y que para pasado mañana ya es conspiración, pero vos sabes que la base es científica. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a estudiar ciencia, y más que nada es mi motivación personal, el poder, digamos que aportar un granito de arena, tanto para la ciencia como para la conspiración, porque una buena conspiración parte de la ciencia. Y no quedarse siempre en tu zona de confort. Sé que somos en el área de la vida, pero creo que tanto Santi como yo estamos siempre intentando abrir un poquito el campo para saber un poquito más de tecnología. Igual creo que tú también, que eres una de las personas que mejor me ha dado conversación en el tiempo que te conozco, para también inculcar un poquito a quienes nos rodean. Imagínate, con esta pandemia quedó muy claro que la gente no sabe de lo que habla, pero habla. Y opina, y son científicos. Científicos de Facebook, que les digo yo. Entonces, ahí se crea esta histeria colectiva que puede provocar barbaridad y media. Entonces,
quizás inculcar un poquito en los que nos rodean, aunque hay mucha gente que se cierra y su opinión leída de Facebook, de un post, de quién sabe qué, es mucho mayor a que tú hayas leído una carta. Paper de YouTube. Sí, entonces, no hay nada peor que estos científicos de Facebook, sinceramente. Claro, y como dices tú, perdón que te interrumpa, Dani, y con eso termino, haciendo alusión también a que con Dani hemos tenido unas conversaciones brutales en todos los temas habidos y por haber. Yo no soy electrónico, yo de electrónica sé papa, pero con Dani me acuerdo una vez que estábamos hablando sobre baterías y justo también hablamos sobre mitocondrias y yo te pude explicar la analogía entre una batería y una mitocondria, cómo funcionaban las dos. Entonces, Claro. esa interconexión de ciencias, como dices tú, Marley, no solamente porque yo estudio biotecnología, ciencias de la vida, me quedo en ese plano. No, tengo que saber de todo, hasta para cambiar el tornillo de la computadora, tengo que saber. Ahora sí, continúa. Claro, no, y yo creo que en mi caso fue una conjunción de cosas interesantes. Primero, un papá ingeniero muy estricto y muy severo con mi formación en matemática y en física. Y segundo, haber crecido en un pueblito mágico, como es Riobamba, rodeado de mitología, rodeado de saberes ancestrales y de mucha pseudociencia. Aparte de tener un carácter de ser el típico guagua joda que quiere meter las narices donde puede, curioso, terco como un burro y que siempre quiere saberlo todo, o sea, que siempre quiere saber al menos un poquito de todo para saber, o sea, para por lo menos el rato que me toque algo del tema, no quedarme callado y pasmado, como pasa con mucha gente de mi área, lamentablemente. La mayoría de ingenieros electrónicos o ingenieros mecánicos o de ingenierías físicas fuertes son gente bruta en general. O sea, son unos genios para su carrera, pero pregúntales alguna doctrina de Nietzsche, alguna doctrina de Kant. La mitocondria, por ejemplo, que me subiste a explicar vos, o cómo es la bioremediación ambiental, qué es la filosofía en sí misma, no saben absolutamente nada. En cambio, ventajosamente por la formación que tuve por mi papá y por mi mamá, mantuve siempre mi visión curiosa y que hasta ahora, o sea, yo creo que soy una persona muy curiosa y muy jodida con eso porque tengo que saberlo todo. O sea, veo a alguien estudiando algo que no tengo idea, tengo que sentarme al lado y escucharle y ver qué diablos está haciendo porque me desespera no saber. O sea, soy muy intenso en esas cosas. Y no sé, o sea, me encanta ver cómo funciona el mundo. He sido de los niños que se sienta a ver crecer el pasto para ver cómo diablos crece. Y descubrir la interacción de ver qué hace, pasa una abejita por aquí, pasa una hormiga por allá, o sea, no sé, soy una persona muy curiosa y creo que por eso no pudiera hacer otra cosa que no sea ciencias en general. Y la curiosidad es la única, como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Sí, le mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Claro. Y ahorita estaba revisando un comentario de aquí de William Santiago, un querido amigo. Me dice que daba miedo platicar con vos. Dice. Sí, la verdad, hablábamos de muchos temas. Como dices tú, hablábamos de ciencia, hablábamos de filosofía, hablábamos de religión, de política. Entonces, y es lindo poder encontrar personas con quien puedes debatir esos temas. Es decir, comienzas hablando de cómo crece el pasto y total terminaste con la Guerra Fría, o sea, como por ejemplo hoy día comenzamos hablando de las vacunas, del vacuna gate y terminamos de inteligencia artificial. O sea, te juro que hubo un momento en mi cerebro que mi cerebro dijo, hizo corto. Claro, me dijo, a ver, guía el episodio, no seas malo, que parece montaña rusa. Entonces me dije, no, déjale que es jueves aleatorio. Es jueves random, déjale, ya luego te estresas. En la edición te va a costar muelas. Sí. Ya vamos a comenzar a dividir por bloques. Y bueno, eso, muchachos, ya ha pasado una hora, Virgen Santísima, qué bestia. Unas últimas palabras ya para despedir este programa. El espacio es de ustedes. Yo por mi parte plantea lo que dice Daniel, crear más niños curiosos, no de centrarles en la tecnología como una forma de salirse de ellos.
los niños curiosos son el futuro de nuestro país, van a ser los encargados de sacarnos adelante en un futuro de la manera correcta. Entonces, cuando un niño te pregunta por qué 5 o 10 veces, vuélvele a decir, porque créeme que ese niño nunca se va a olvidar. Perfecto. Por mi lado, chicos, que como siempre, que no pierdan el miedo a debatir, no pierdan el miedo a conversar, aunque se peleen, pero peleen con argumentos. Mantengan su curiosidad viva, que un científico no es más que un niño con un título encima. Y un abrazo. Perfecto. Y tomando tus palabras, como diría Neil deGrasse Tyson, para ser científico no necesitas crecer, sino mantenerte siempre siendo niño. Y así es como cerramos este capítulo. No sé qué episodio 5 o 6 se me borró, la verdad. Y pues nada, agradeciendo a los que nos están mirando y también a los que nos escuchen en su plataforma digital favorita, ya saben, YouTube, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y mandándoles un lindo abrazo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y hasta una próxima. Chao, chao. Bye.